Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy revisaremos el siguiente tema de la materia de termodinámica, en la cual nos vamos a enfocar principalmente en dos definiciones, que es calor y que es trabajo. Comencemos. Primero que nada necesitamos revisar cuáles son esas energías en transición. A este grupo corresponden todas aquellas energías que se transfieren. En un video anterior revisamos qué era la energía almacenada o los diferentes tipos de energías almacenadas. En este caso nos vamos a enfocar mucho en estas energías en transición y tenemos dos principalmente. Tenemos lo que es el calor, que esta es una energía que se transfiere bajo la influencia de una diferencia de temperaturas y la vamos a ver representada por la letra Q mayúscula. Y el trabajo. El trabajo es la energía que transferimos por la acción de una fuerza mecánica, calorífica, eléctrica, magnética o química en movimiento, venciendo una resistencia a lo largo de una distancia. Se representa principalmente por la letra W mayúscula, que hace referencia a la palabra work en idioma inglés. Esta la vamos a ver representada por la siguiente expresión: dW es igual a F de X, que hace referencia al trabajo por la fuerza involucrando a la distancia. El calor es esa energía transferida que ya habíamos platicado sin transferencia de masa, a través de los límites o de las fronteras de nuestro sistema. Recordemos que es un sistema y qué variables involucra este sistema. Y debido a una diferencia de temperaturas entre el sistema y su medio, vamos a obtener esta medición tal cual. La transferencia de calor se puede dar por cualquiera de sus diferentes mecanismos. Encontramos tres principales, el cual es conducción, convección y radiación. Calor específico se define como la cantidad de calor que, al ser suministrado o retirado de la unidad de masa de un sistema, causa una variación de temperatura de 1 grado. El calor específico constituye una característica del sistema y lo vamos a ver representado por la siguiente expresión: C minúscula es igual a unidad de calor o energía entre unidad de masa por unidad de temperatura. Y vamos a encontrar también la definición de capacidad calorífica, que esta es la cantidad de calor que, al ser suministrado o retirada de una masa M, causa una variación de temperatura de 1 grado. Cuando la masa M corresponde a la unidad de masa, la capacidad calorífica tiene el mismo valor del calor específico y la vamos a encontrar definida por la siguiente expresión: C mayúscula es igual a la unidad de calor o energía entre unidad de temperatura. Vamos a encontrar definida también en expresión matemática la capacidad calorífica de la siguiente manera. Vamos a encontrar una curva en la cual vamos a representar tanto la capacidad calorífica por temperatura. Y tenemos que desde un punto 1 a un punto 2 vamos a tener esa proporción, que la capacidad calorífica es igual a la diferencial del calor entre la diferencial de la temperatura. Y vamos a ver representado el calor desde un punto A a un punto B. Y vamos a tener identificada por medio de la expresión de una integral desde un punto 1 hasta un punto 2 de la diferencial del calor, y esta va a ser igual a la integral desde un punto 1 a un punto 2 de la capacidad calorífica por la diferencial de la temperatura. Para el caso de los sólidos y líquidos, la capacidad calorífica no va a variar mucho con la temperatura, y para cálculos aproximados puede suponerse constante. Hay que tener mucho esto en una nota. En el caso de gases, debemos conocer la relación que existe de la capacidad calorífica, que es igual a que es función de T, de la temperatura, para poder realizar la integración, o de lo contrario debemos utilizar un método gráfico. Aquí, por ejemplo, podemos observar que el calor en un proceso depende mucho de la trayectoria y por lo tanto debemos representar su integral de la siguiente forma: la integral desde un punto 1 a un punto 2 de la diferencial del calor es igual a Q, que es el calor, desde un punto 1 a un punto 2. Entonces esto lo vamos a tener muy en cuenta cuando un sistema recibe calor. Su temperatura aumenta y el calor debe de ser positivo. Si el sistema cede el calor, su temperatura obviamente va a disminuir y el calor deberá de ser negativo. Vamos a encontrar también unidades de calor muy frecuentes. Tenemos, y ya hemos revisado en el taller de conversiones, algunas expresiones y algunas unidades para medir el calor.
Principalmente tenemos la unidad térmica británica, que en sus siglas significa BTU. Esta es la cantidad de calor necesaria para incrementar la temperatura de una libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Tenemos la caloría. Esta es la cantidad de calor necesaria para incrementar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Para el sistema internacional vamos a utilizar Joule como unidades de calor. Y el calor y el trabajo son ambos fenómenos transitorios, debemos de tener mucho en cuenta esto. Los sistemas nunca poseen calor ni trabajo. Ambos se manifiestan cuando el sistema sufre un cambio de estado. Tanto calor como el trabajo dependen por lo tanto de la trayectoria seguida y matemáticamente son diferenciales inexactas. Vamos a verlo más adelante a qué se refiere esto. Tenemos ahora el trabajo. El trabajo lo vamos a definir como aquella energía transferida sin transferencia de masa a través de los límites del sistema. Estamos hablando de límites y estamos hablando de fronteras, debido a la diferencia de una propiedad intensiva entre el sistema y el medio, diferente de la temperatura obviamente. En general, para un sistema cerrado tenemos la siguiente expresión, que la diferencial del trabajo es igual a menos la presión por la diferencial del volumen. Integrando esta expresión tendríamos lo siguiente: la integral desde un punto 1 a un punto 2 de la diferencial del trabajo es igual a menos la integral desde un punto 1 a un punto 2 de la presión por la diferencial del volumen. Tanto la evaluación del trabajo puede hacerse mediante el conocimiento de una relación matemática de P en función de B, como sigue a continuación. Aquí nos está dando lo mismo, prácticamente la integral de la diferencial del trabajo desde un punto 1 a un punto 2 es igual a menos la integral de la presión en función del volumen. Si se desconocen estas relaciones, debemos acudir a un procedimiento gráfico que se llama diagrama presión-volumen. Y una vez conociendo la trayectoria seguida por el proceso y empleando un método de integración gráfico, tendríamos lo siguiente. Tendríamos la curva desde de P contra V, que sería presión contra volumen, desde un punto A a un punto B. Tendríamos la expresión de la integral desde 1 a 2 de la diferencia del trabajo es igual a menos la integral de un punto 1 a un punto 2 de la presión por la diferencial del volumen. ¿A qué se refiere esto? Según el diagrama y la expresión anterior, vamos a notar que el trabajo será negativo si corresponde a una expansión o a un aumento de volumen, y será positivo si corresponde a una compresión, que en este caso sería una disminución de volumen, y lo vemos gráficamente en el siguiente esquema. Ahí vemos cómo las partículas se van alborotando más cuando nosotros le estamos agregando trabajo al pistón, y en el caso de que el propio gas expanda, entonces este está generando un trabajo hacia nosotros. Por eso es como lo tenemos que empezar a identificar. Para el primer caso se dice que el trabajo es efectuado por el sistema, y en el segundo que el trabajo es efectuado sobre el sistema. Así lo vamos a encontrar definido. Según sea la trayectoria seguida en un proceso, el valor del trabajo puede variar. Se dice que el trabajo es función de la trayectoria. Siempre vamos a tener que visualizar cuál es la trayectoria, si estamos efectuando nosotros el trabajo de compresión o si el propio sistema está efectuando su trabajo hacia nosotros. Lo vamos a ver en el siguiente esquema. Tenemos el gráfico de presión contra volumen, y como ustedes ya lo han visto y lo visualizamos en clase, tenemos dos procesos que al final este proceso de A y de B generan un ciclo. Esto corresponde a que la integral desde un punto 1 a un punto 2 de la diferencia del trabajo es igual a el trabajo desde ese punto 1 a un punto 2. O que es lo mismo, la integral cíclica de la diferencial del trabajo es igual a al proceso A por la integral desde 1 a 2 de la diferencial del trabajo más el proceso B, que sería del punto 2 al punto 1 por la diferencial de trabajo. Aquí es como nosotros cerramos el ciclo. Nosotros habíamos revisado anteriormente en clase que tendríamos que varios procesos pueden hacer un ciclo. En este caso, esto nos lo deja indicado la integral cíclica del trabajo. Letras A y B indican las diferentes trayectorias seguidas en el ciclo.
y estas también representan los procesos. Tenemos un proceso del punto 1 al punto 2 y un proceso que cierra el ciclo desde el punto 2 al punto 1. Vamos a encontrar también las unidades de trabajo. Estas unidades de trabajo corresponden al producto de una fuerza por longitud y equivalente al producto de una presión por el volumen. Tanto en el sistema métrico absoluto vamos a empezar a utilizar el gramo fuerza por centímetro. En el sistema internacional se utiliza el newton por metro, que en este caso lo vamos a encontrar definido como joule o julio en español. Y en los sistemas de ingeniería vamos a utilizar el kilogramo fuerza metro, o bien conocido como kilográmetro, y la libra fuerza pie. Las unidades de potencia corresponden a unidades de trabajo por unidad de tiempo. Las más utilizadas son el watt, que es joule por segundo, el kilowatt, que corresponde a 1000 watts, y el horsepower o caballos de fuerza, que lo vamos a identificar como HP. Esto es una unidad de potencia multiplicada por unidad de tiempo. Vamos a encontrarlo como unidad de trabajo. Entonces hay que recordar eso: potencia por unidad de tiempo, trabajo. Y por ejemplo ahí tenemos algunas unidades: caballos de fuerza hora, kilowatt hora, etc. Entonces con esto vamos a cerrar la parte teórica de lo que corresponden a las energías de transición. Y también sugiero que le eches un vistazo al video de energía, en el cual nos vamos a apoyar para los siguientes desarrollos y los siguientes problemas que veremos enseguida. Entonces suscríbete y por favor comenten si tienen alguna duda en la barra de los comentarios. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos,